en Hawái, seguí a mi esposo hasta una capilla. Allí estaba con mi hermana, vestida de blanco. Oí a mi madre burlarse de que yo no sospechaba nada. Me marché en silencio. Cuando regresaron a casa, se quedaron helados al verme en la puerta. El invierno en Boston tiene la costumbre de robarle la luz al cielo mucho antes de que el día haya terminado de verdad. Siempre me ha parecido hermoso, de una manera melancólica. Recuerdo esa tarde en particular, mirando por la ventana de mi oficina en el piso 45, observando cómo los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban su danza silenciosa y perezosa hacia la calle. La ciudad debajo era un tapiz de luces centelleantes, una constelación artificial brillante contra el púrpura profundo y magullado de la noche que se acercaba. Mi nombre es Audrey, y en ese entonces era Audrey Montgomery. En teoría, mi vida era el tipo de historia de éxito sobre la que la gente escribe artículos. Me había abierto camino en la jerarquía de Wall Street hasta convertirme en una respetada analista de inversiones, una de las pocas mujeres en mi división con oficina propia. Tenía a la vista los trajes de pantalón impecablemente cortados que se sentían como una armadura, y una reputación de ser tranquila y decisiva bajo presión. El suave clic de la puerta de mi oficina me sacó de mis pensamientos. Era mi secretaria, Priscilla, una joven dulce con ojos brillantes y un futuro aún más brillante. Sostenía una taza humeante. Señorita Montgomery, son casi las 8. Estaba preparándome un té y pensé que quizás le gustaría uno. Me giré desde la ventana, una sonrisa cansada y agradecida dibujándose en mis labios. Priscilla, eres un salvavidas. Gracias. Tomé la taza, el calor se filtrándose en mis manos frías. Deberías irte a casa. No te quedes hasta tarde por mí. Solo estoy terminando algunas cosas, dijo ella, con la voz impregnada de la suave preocupación que siempre me mostraba. Pero se ve agotada. Día largo. Los informes trimestrales siempre son una bestia, admití, tomando un sorbo de té de manzanilla. Pero ya casi terminamos. Bueno, no olvide que tiene un hogar al que volver, dijo con una sonrisa cómplice antes de salir silenciosamente y cerrar la puerta tras ella. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un hogar al que volver. Tenía razón. Cerré mi laptop. La finalidad del clic resonó en la gran oficina silenciosa. Mientras guardaba mi maletín de cuero, el peso de los documentos y la costosa laptop se sintió más pesado de lo habitual. Amaba mi trabajo, de verdad. Hay una emoción única al desenredar datos complejos del mercado, al predecir los sutiles cambios de la economía, una sensación de control y competencia que me impulsaba. Pero últimamente, la emoción se estaba desvaneciendo. Las largas horas, la inmensa presión, era agotador. Lo que realmente atesoraba, lo que mi corazón anhelaba al final de un día como este, era mi hogar, mi cálido y acogedor hogar, y el hombre que me esperaba allí, Leandre, mi esposo. El camino a casa era mi transición, mi cámara de descompresión. Navegaba por el denso tráfico de la ciudad, la radio sintonizada en alguna emisora de jazz suave, y veía cómo los imponentes rascacielos de acero y cristal daban paso a las calles arboladas y las casas familiares de los suburbios. Cada milla traía un poco más de paz, apagando una capa de la analista de alto riesgo y revelando a la mujer debajo. La mujer que solo quería estar en casa. Recuerdo haber pensado al girar en nuestra calle que una cena caliente me esperaba. Leandre era un cocinero maravilloso y siempre preparaba algo especial los días que yo trabajaba hasta tarde. Un pequeño nudo de calidez floreció en mi pecho ante el pensamiento, ahuyentando el frío invernal. Esa era mi vida, ¿ven? Una carrera de alto riesgo durante el día y una vida doméstica sencilla y amorosa por la noche. Era, pensé con una profunda satisfacción, el equilibrio perfecto. Tenía todo lo que una mujer podría desear o eso había creído necia y ciegamente. En el momento en que empujé la pesada puerta principal de roble, el aroma me envolvió como un cálido abrazo, estofado de ternera rico en vino y hierbas. Era mi comida reconfortante absoluta, la que anhelaba después de una semana brutal. El suave resplandor de las lámparas proyectaba una luz dorada sobre los suelos de madera, y la casa estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de las ollas desde la cocina. «Estoy en casa, Leandre». Llamé, mi voz perdiendo la rigidez profesional de la oficina y suavizándose en la cómoda naturalidad de una esposa.
Mi maletín cayó al suelo con un golpe sordo y me quité los tacones. Él apareció en el umbral de la cocina, con un delantal blanco y limpio atado sobre su camisa de trabajo, una cuchara de madera en una mano. Una mancha de harina le cubría la mejilla, y su sonrisa, esa sonrisa lenta y maravillosa, le llegaba a los ojos. «Bienvenida a casa, Audrey», dijo, su voz un retumbar grave y gentil. Se acercó, se secó las manos en el delantal y me rodeó con sus brazos. Olía a especias y a hogar. «Trabajaste hasta tarde de nuevo. Debes estar exhausta». Un poco, admití, apoyando mi cabeza contra su hombro, fundiéndome en su abrazo. La tensión en mi cuello y espalda comenzó a disolverse al instante. Pero me siento mejor ahora que estoy en casa. Nuestra casa era nuestro santuario. No era una mansión espaciosa como las que poseían algunos de mis colegas, llena de arte que no entendían y habitaciones que nunca entraban. Era un hogar de verdad, un hermoso colonial en un tranquilo vecindario arbolado que habíamos elegido juntos. Nunca olvidaré el día que lo encontramos. Leandre había recorrido las habitaciones, sus ojos muy abiertos con una especie de admiración desesperada. Miró la etiqueta del precio y luego a mí, con una triste sonrisa. «Audrey, es perfecto, pero está fuera de mi alcance». Su salario como oficial de préstamos en un banco local era estable pero modesto. Nunca podría haber pagado la hipoteca de un lugar así. Miré su rostro querido y honesto, y sin pensarlo dos veces, dije: «Entonces es una suerte que esté a mi alcance». Me encargué del pago inicial y de la mayor parte de los pagos mensuales con mi salario y bonificaciones. Cuando protestó, diciendo que se sentía inadecuado, simplemente le apreté la mano. «Es nuestro hogar, Leandre. Tu nombre está en la escritura justo al lado del mío. Eso es todo lo que importa». Y lo decía con cada fibra de mi ser. Le habría dado el mundo. Cenamos en nuestra pequeña mesa de la cocina, la que encontramos en un mercado de pulgas y restauramos un fin de semana soleado. Entre bocados del delicioso estofado, escuchaba cómo me hablaba de su día. Tenía una manera maravillosa de contar historias sobre las pequeñas cosas. Ese día, me habló de una pareja joven, compradores de primera vivienda, que estaban tan nerviosos que les temblaban las manos al firmar los papeles de la hipoteca. «Deberías haber visto sus caras, Audrey», dijo, su propio rostro animado por el recuerdo. Cuando todo terminó, la mujer empezó a llorar y el esposo simplemente la abrazó. Estaban tan felices. Son momentos como esos los que hacen que el papeleo valga la pena. Amaba estas conversaciones cotidianas y sencillas. Eran el ancla en mi mundo a menudo turbulento de acciones volátiles y clientes exigentes. Él hacía que mi vida se sintiera normal, real, fundamentada. Me hacía sentir segura. Era mi roca, mi puerto tranquilo en un mar embravecido. Después de cenar, nos acurrucamos juntos en el sofá. Una manta afgana sencilla sobre nuestros regazos, y vimos alguna comedia tonta. Su brazo estaba alrededor de mí, mi cabeza apoyada en su hombro. Sentí una profunda sensación de paz. Esto, pensé, era lo que parecía la verdadera riqueza. Mientras me rellenaba la copa de vino más tarde esa noche, Leandre mencionó, casi como algo casual: «Por cierto, Valeria llamó hoy». Solo la mención de su nombre fue suficiente para que la cálida comodidad de la habitación bajara varios grados. Un nudo familiar se apretó en mi pecho. Valeria era mi hermana menor, y nuestra relación era un enredo de amor, resentimiento y obligación. Era hermosa, deslumbrantemente hermosa, el tipo de mujer que parecía deslizarse por la vida en una nube de encanto y gracia sin esfuerzo. Pero bajo la superficie, estaba a la deriva. Se deslizaba de un trabajo de medio tiempo a otro, de un intento artístico fallido a otro, todo mientras seguía siendo completamente dependiente financieramente de nuestros padres, Augusto y Clara. Y dado que el fondo de jubilación de mis padres se sostenía gracias a mis contribuciones, eso significaba que Valeria, por extensión, vivía de mi dinero. Mis padres siempre la habían consentido. Había sido así desde que éramos niñas. Recuerdo vívidamente una Navidad. Yo tenía 12 años y había estado rogando por un buen juego de química. Me fascinaba la ciencia, cómo funcionaban las cosas. Valeria, que tenía 10,
Quería una muñeca de porcelana ridículamente cara de un catálogo elegante. En la mañana de Navidad, ella recibió la muñeca. Yo recibí un suéter sensato y un libro sobre mujeres en la ciencia. Un juego de química es demasiado peligroso, Audrey, había dicho mi padre. Y además, este libro es mucho más educativo. Valeria era la hermosa y delicada a ser mimada. Yo era la inteligente y responsable que debía entender. ¿Qué quería? Pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Hice girar el vino tinto intenso en mi copa, observando cómo se aferraba a los lados. Es sobre el viaje a Hawái que tus padres están planeando, dijo él, volviéndose a acomodar en el sofá. Quieren que vayamos todos, toda la familia, el próximo mes. Dejé de hacer girar el vino. Lentamente puse la copa en la mesa de centro. Esta es la primera vez que escucho algo de esto. Por supuesto que lo era. No me llamarían a mí, la persona con la carrera exigente y la chequera, para preguntar si era un buen momento. Lo harían a través de Valeria, el centro emocional de su universo. Lo harían a través de Leandre, mi bondadoso esposo, que siempre quería ver lo mejor en ellos. Augusto y Clara realmente quieren unas vacaciones con toda la familia, dijo Leandre suavemente. Tenía ese tono sincero y razonable, ese que me costaba tanto rebatir. Pero una sonrisa amarga que no pude contener se dibujó en mis labios. ¿Unas vacaciones con toda la familia? Repetí, las palabras sabían a ceniza. ¿Puedo adivinar? Valeria ha estado sintiéndose inestable emocionalmente otra vez y necesita un descanso. Leandre tuvo la gracia de parecer ligeramente incómodo. Ha estado pasando por un momento difícil, Audrey. ¿Toda su vida adulta ha sido un momento difícil, Leandre? Suspiré, la lucha se apagó en mí. Era una vieja discusión, una vieja herida. Mis padres adoraban a Valeria, y me exigían a mí. Mis becas académicas, mi título de la Ivy League, mi carrera ascendente, lo daban todo por sentado. Nunca expresaron verdadera gratitud por los años en que yo había estado pagando tranquilamente sus impuestos de propiedad, por las transferencias bancarias para cubrir sus crecientes gastos médicos después de la cirugía de corazón de mi padre. Yo era la hija confiable, la que cargaba con todo. Valeria era la frágil y especial. Ya veo, dije, con la voz plana. ¿Y quién exactamente está pagando por esta escapada tropical? Leandre desvió la mirada, mirando sus manos. Bueno, no lo dijeron explícitamente, pero la implicación era que sería yo. Terminé por él. Dejé escapar un largo y lento suspiro. Conocía el guión de memoria. Durante los siguientes días, mantuve mi posición. Leandre, estoy en medio de una revisión de cartera enorme, dije durante el desayuno. El momento es terrible. Al día siguiente, lo intenté. Solo tengo cierto tiempo de vacaciones y esperaba que pudiéramos hacer un viaje, solo nosotros dos, más tarde este año. Pero él fue persistente a su manera gentil e implacable. No discutía ni levantaba la voz. Simplemente erosionaba mis defensas. Una noche, se acercó por detrás mientras yo estaba de pie en la encimera de la cocina revisando correos electrónicos del trabajo en mi teléfono. Comenzó a masajearme los hombros, sus dedos fuertes amasando los nudos de tensión allí. Cariño, piénsalo, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. Playas prístinas, mis pies en la puesta de sol. Un verdadero descanso. Te lo mereces. Trabajas tan duro para todos. Lo enmarcó como un regalo para mí, una recompensa por mi diligencia. Fue una táctica inteligente. No será un descanso, Leandre, contraataqué, sin levantar la vista de mi pantalla. Será una semana escuchando a mi madre elogiar a Valeria por respirar, mientras mi padre me pide consejos bursátiles e ignora mi recomendación. Haremos nuestra propia diversión, prometió, sus manos sin dejar de moverse de manera calmante. Lo juro, solo tú y yo. Podemos hacer snorkel, encontrar una playa aislada. Será como una segunda luna de miel. Era bueno. Era muy, muy bueno. Sabía exactamente qué decir, pintando una imagen que yo anhelaba desesperadamente que fuera real. Una imagen donde mi familia fuera funcional, donde unas vacaciones fueran realmente relajantes.
El empujón final vino de mi madre. Me llamó a la oficina. Su voz era una mezcla melosa de dulzura y culpa. Audrey, querida, Valeria está muy emocionada por este viaje. Su ánimo ha estado muy bajo. Y cree que un tiempo con su hermana mayor le sentaría de maravilla. Era chantaje emocional, puro y simple, y ella era una maestra en ello. Esa noche, derrotada, le dije a Leandre que lo haría. Me senté en mi escritorio y abrí el sitio web del resort. Los precios eran astronómicos. Reservé la suite frente al mar para nosotros y 2 habitaciones de lujo para mis padres y Valeria. Mientras ingresaba la información de mi tarjeta de crédito, una ola de resentimiento me invadió tan fuerte que casi me marea. Fue durante esa semana de planificación que comencé a notar cosas pequeñas. Escuché a Leandre al teléfono en la otra habitación y lo oí reír y decir: «No te preocupes, Valeria. Yo me encargo de Aurey. Ella cederá». En ese momento, pensé que solo estaba siendo un buen mediador. Otra noche, vi un texto parpadear en la pantalla de su teléfono procedente de ella. Solo alcancé a vislumbrar algo sobre el plan. Cuando pregunté, él dijo que Valeria solo estaba pidiendo ayuda para planear una sorpresa para mis padres por su aniversario, que aún faltaban 6 meses. Parecía lo suficientemente plausible. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el estrés del trabajo y mis problemas familiares me estaban haciendo ver sombras donde no las había. Él era un buen esposo, un buen cuñado. Estaba tratando de reparar las grietas que yo hacía tiempo había dejado de lado. Un viaje a Hawái, le dije finalmente, forzando una sonrisa que se sintió como una mueca. De acuerdo, hagámoslo. El rostro de Leandre se iluminó con una sonrisa brillante y aliviada. Sabía que entrarías en razón. Esto va a ser genial, Audrey. Te lo prometo. Se levantó alegremente y se dirigió a la cocina para prepararnos un vino de celebración. Y yo me quedé sentada tratando de ignorar el pequeño y frío nudo de pavor en el fondo de mi estómago, una alarma silenciosa que había elegido ignorar. El vuelo a Maui fue exactamente como lo había predicho. Había usado mis millas aéreas para mejorar la clase de todos a primera clase, un hecho que mi madre mencionó en voz alta a la azafata. Mi hija Audrey es tan exitosa, dijo, radiante. Ella nos cuida muy bien. Estaba destinado a sonar como un cumplido, pero se sintió como si estuviera anunciando los términos de nuestra transacción. Valeria pasó todo el vuelo de 6 horas quejándose de que el asiento no se reclinaba lo suficiente y de que la selección de películas era terrible. Leandre, bendita sea su alma, interpretó el papel de amortiguador paciente, buscándole almohadas extra y riéndose de sus bromas. El resort que reservé era impresionante, un pedazo de lujo tropical enclavado en la playa de Bailea. Las palmeras se mecían con una suave brisa y el aire olía a sal y flores. Al acercarnos al gran vestíbulo abierto, la recepcionista nos saludó con un alegre elouja. Reserva para el grupo Montgomery Williams, dije, logrando una sonrisa cansada. Bienvenidas. Tenemos la suite Ali con vista al océano para ustedes y 2 habitaciones deluxe contiguas con vista al océano. Es una hermosa distribución. Mientras entregaba mi tarjeta de crédito para los gastos incidentales, vi a mi madre, Clara, con los ojos muy abiertos al ver los suelos de mármol y los techos altos. Estaba sonriendo con una profunda y satisfecha presunción. Era una mirada que conocía bien, la de alguien que disfruta de un lujo que siente que se merece. Aún así, estaba decidida a que esto funcionara. Me puse una sonrisa en la cara, diciéndome que el tiempo en familia era precioso, aunque yo fuera quien financiara toda la producción. Leandre, ¿podrías ayudar al botones con el equipaje? Llamé a mi esposo. Él estaba un poco más allá, junto a una gran fuente, enfrascado en una conversación en voz baja con Valeria. Estaban inclinados, casi tocándose las cabezas, el murmullo de sus voces perdido en el sonido del agua en cascada. Cuando me vieron acercarme, se enderezaron bruscamente y dejaron de hablar. Un silencio repentino e incómodo cayó entre ellos. ¿De qué estaban susurrando? Pregunté, manteniendo mi tono ligero y alegre, aunque mis alarmas internas comenzaban a sonar. Oh, solo de actividades, respondió Leandre, pareciendo un poco nervioso. Se pasó una mano por el pelo.
Valeria estaba diciendo que está interesada en hacer snorkel y yo le estaba contando sobre un buen lugar que leí. Valeria asintió rápidamente, demasiado rápido. Sí, el mundo submarino. ¿No es simplemente maravilloso? Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sentí una extraña energía entre ellos, un secreto compartido que flotaba en el aire, pero solo asentí, reprimiendo el sentimiento. Sí, es maravilloso. Después de que todos nos instalamos en nuestras magníficas y caras habitaciones, nos reunimos para un almuerzo tardío en el restaurante de la playa del hotel. Desde nuestros asientos en la terraza, la vista del brillante océano azul era impresionante. Esto es simplemente encantador, exclamó mi madre después de su primer sorbo de un cóctel ridículamente caro. Audrey, muchas gracias por hacer posible este viaje. Estaba tan desconcertada por esta rara expresión de gratitud que me quedé momentáneamente sin palabras. De nada, mamá. Valeria realmente necesitaba este descanso, explicó mi padre, Augusto, como si justificara el gasto. Ha estado muy inestable emocionalmente últimamente. Este viaje a Hawái debería animarla. Así es, coincidió Clara, dándole unas palmaditas en la mano a Valeria. Valeria es una niña especial. Tiene un alma artística. Siente las cosas más profundamente que la mayoría de la gente. Necesita cuidados especiales. No pude evitar fruncir el ceño en mi vaso de agua. Siempre la llamaban especial, tratándola con esta protección excesiva y sofocante como si fuera una delicada muñeca de porcelana. Mientras tanto, mis luchas, mis éxitos, simplemente se daban por sentados. Yo era el caballo de batalla resistente. Ella era el unicornio frágil. ¿Estás de acuerdo, verdad, Leandre? Preguntó Augusto, girándose hacia mi esposo en busca de validación. Por supuesto, respondió Leandre de inmediato, sin dudarlo. Miró a Valeria con una expresión de profunda simpatía. Valeria necesita tiempo para relajarse y encontrarse a sí misma. Sentí un ligero escalofrío a pesar del cálido sol hawaiano. ¿Desde cuándo Leandre se había convertido en la principal defensora de mi hermana? ¿Desde cuándo le importaba tanto que ella se encontrara a sí misma? No habían sido particularmente cercanos antes de esto. Algo se sentía mal, terriblemente mal. El paraíso perfectamente pintado comenzaba a parecer una falsificación muy convincente. A la mañana siguiente, todos se suponía que pasaríamos el día en la playa. Habíamos planeado alquilar una cabaña, pedir almuerzo, quizás incluso intentar paddleboarding. Estábamos en el extenso buffet de desayuno, llenando nuestros platos con piña, papaya y pasteles, cuando Leandre, que había estado callado toda la mañana, de repente se levantó de la mesa. Lo siento, todo el mundo, dijo, doblando su servilleta y dejándola sobre la mesa. Parecía ligeramente incómodo, sus ojos moviéndose nerviosamente. Acabo de recibir una llamada urgente del banco. Lo miré, mi tenedor a medio camino de mi boca, un trozo de mango suspendido en el aire. ¿Una llamada del banco? Son las 7 de la mañana en Boston y tú estás en Hawái. La excusa sonaba endeble, ilógica. ¿No estás de vacaciones? Bueno, sí, pero es un problema urgente con un cliente, dijo, y noté que no me miraba. Estaba mirando un punto justo por encima de mi hombro. Un problema con un gran préstamo comercial. Es complicado, pero necesito hacer un par de llamadas de conferencia y manejarlo. Podría llevarme unas horas. Se inclinó y me dio un apretón rápido y rígido en el hombro. Regresaré tan pronto como pueda. Ustedes sigan hacia la playa. Se fue antes de que pudiera hacer otra pregunta, su paso rápido. Después de que se fue, un pesado silencio cayó sobre la mesa. Finalmente lo rompí, girándome hacia mis padres. ¿No es eso extraño? El trabajo de Leandre no es como el mío. Él no tiene clientes internacionales. No puedo imaginar una emergencia que requiera su atención inmediata durante unas vacaciones planeadas. Oh, Audrey, eres demasiado suspicaz, suspiró mi madre, secándose los labios con una servilleta de esa manera delicada que tenía. Siempre esperando lo peor. Ese es tu problema. Analizas todo hasta la muerte. Tu madre tiene razón, intervino Valeria,
su voz goteando una falsa preocupación melosa. Leandre es solo un hombre responsable. Está dedicado a su trabajo. Deberías estar orgullosa de él en lugar de interrogarlo. Su defensa fue inmediata y feroz, lo cual era en sí mismo sospechoso. Guardé silencio, asintiendo entumecida, pero una semilla de ansiedad real y potente estaba echando raíces en mí. Su frente unida, su rápida desestimación de mis preocupaciones válidas. Se sintió ensayado. Me excusé de la mesa, diciendo que había olvidado mi protector solar en la habitación. Una vez de vuelta en el fresco silencio de nuestra suite, cerré la puerta y me apoyé contra ella, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. Saqué mi teléfono, mis dedos torpes mientras buscaba el número principal de la compañía de Leandre, el First National Bank. Me tomó un momento encontrarlo. Respiré hondo para estabilizar mi voz y marqué. Una voz automatizada y alegre respondió y navegué por el menú hasta que llegué a una recepcionista humana. Buenos días, First National. Habla Brenda. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Brenda, dije, tratando de mantener mi voz casual y ligera. Soy Audrey Montgomery, esposa de Leandre Williams. Tengo una pregunta rápida. Sé que está de vacaciones, pero mencionó un problema urgente con un cliente y un préstamo importante, y solo quería ver si había un mensaje que pudiera transmitirle. ¿Señor Williams? Brenda hizo una pausa, y pude escuchar el leve clic rítmico de un teclado. Déjeme ver aquí. Según nuestros registros, señora, el señor Williams está de vacaciones preaprobadas esta semana. No veo ninguna alerta o asunto urgente de cliente asignado a él. Su mensaje de, fuera de la oficina, dirige todo a su supervisor. El aire salió de mis pulmones en un suspiro silencioso. ¿Así que no hay emergencias? No, señora. No que yo sepa. Todo parece tranquilo de su lado. ¿Puedo ayudarla en algo más? No, dije, mi voz apenas un susurro. Eso es todo. Gracias. Colgué el teléfono. Me quedé allí en medio de la lujosa habitación de hotel, el teléfono sintiéndose como una piedra fría y pesada en mi mano. Él había mentido. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Leandre me había mirado a los ojos y me había dicho una mentira audaz y deliberada. La pregunta no era solo por qué. Era dónde estaba él y qué o quién estaba haciendo que requiriera un engaño tan elaborado. Para el almuerzo, Leandre todavía no había regresado. Me senté en la terraza con mi familia tratando de fingir que todo era normal, que no me estaba consumiendo por dentro. Picoteé una ensalada Cobb ridículamente cara, los colores vibrantes burlándose de la tormenta gris que se gestaba en mi interior. Mis padres y Valeria charlaban alegremente, riéndose de algún recuerdo de unas vacaciones pasadas, como si la prolongada ausencia de Leandre no les preocupara en lo más mínimo. Su indiferencia era una brillante y parpadeante señal de advertencia. No era normal. Una familia amorosa se preocuparía. Una familia amorosa haría preguntas. Lo suyo era un acto, y eran malos actores. De repente, una alegre notificación sonó desde la bolsa de playa de Valeria, que estaba colgada sobre el respaldo de su silla. Valeria, es tu teléfono, dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Ella saltó como asustada, luego se apresuró a meter la mano en su bolso y sacó su teléfono. Por una fracción de segundo, mientras inclinaba la pantalla para leer el mensaje, mis ojos, entrenados para escanear datos en milisegundos, captaron la vista previa en la pantalla de bloqueo. Todo listo para hoy. No puedo esperar. El nombre del remitente era solo una letra, L. Mi sangre se heló. Se sintió como si me hubieran echado un cubo de agua helada sobre la cabeza. Valeria rápidamente abrazó el teléfono contra su pecho, sus mejillas sonrojándose de un rojo profundo y culpable. No es nada, dijo a la defensiva, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia mí. Solo una consulta de viaje. La miré fijamente, manteniendo mi expresión como una máscara perfecta de curiosidad tranquila. ¿De quién? Solo un guía turístico, tartamudeó, ese sonrojo profundizándose en sus mejillas. Está investigando algunas opciones para nosotros para una excursión. Asentí lentamente, en silencio.
No presioné. No la confronté. No quería mostrar mis cartas. Pero por dentro, un huracán comenzaba a rugir. Él era casi seguro Leandre. ¿Y a qué preparativos se referían? ¿Qué opciones? Estaba todo allí. Los susurros, las mentiras, los mensajes de texto secretos. Ya no eran solo grietas en la fachada. Toda la base de mi vida, mi matrimonio, mi familia se estaba desmoronando en polvo ante mis ojos. Tomé un sorbo lento de mi té helado. El vaso frío contrastaba fuertemente con el calor que subía en mi pecho. Luego miré a mi madre, luego a mi padre, luego a mi hermana. Sus rostros eran estudios de inocencia fingida. Y en ese momento, lo supe con una certeza que me llegaba hasta los huesos. Todos estaban en esto. Lo que fuera, ellos eran sus cómplices. Me recliné en mi silla, la imagen de la calma. Mi cerebro de analista, la parte de mí que se mantiene fría bajo presión, estaba tomando el control. La emoción era un pasivo. Necesitaba datos. Necesitaba pruebas. ¿Saben? Dije, mi voz peligrosamente tranquila, un fuerte contraste con el alegre parloteo a nuestro alrededor. Si Leandre dice que saldrá solo de nuevo mañana, lo seguiré. Mi madre, Clara, jadeó dramáticamente, llevándose una mano al pecho. Audrey, qué cosa tan terrible que decir. ¿Seguir a tu propio esposo? Eso es demencial. Un matrimonio se construye sobre la confianza. Tu madre tiene razón, dijo Valeria, su voz suave y persuasiva como la de una serpiente. Estás siendo paranoica. Dejas que tu trabajo estresante te afecte. Necesitas relajarte. Pero no era paranoia. Era intuición. Un presentimiento. Tan fuerte que era una certeza física. Algo estaba fundamentalmente mal y yo iba a descubrir qué era. Si no hay nada que ocultar, dije, mis ojos fijos en los de Valeria, un desafío silencioso pasando entre nosotras, entonces no hay problema, ¿verdad? Ella miró hacia otro lado primero. El sol de la mañana proyectaba un brillo dorado brillante, casi burlonamente alegre, sobre el océano de Maui, pero yo no había dormido ni un minuto. Me había acostado toda la noche, inmóvil, observando la lenta subida y bajada del pecho de Leandre a mi lado. El rostro del hombre que creía conocer, tan pacífico dormido, era ahora la máscara de un extraño. Pasé las horas oscuras y solitarias no en duelo, sino en una planificación meticulosa. Yo era un analista, después de todo, y este era el análisis más importante de mi vida. En el desayuno, el teatro continuó. Leandre revisaba su teléfono nerviosamente cada pocos segundos, su pierna rebotando debajo de la mesa. Lo siento, anunció finalmente, aclarando su garganta y evitando mi mirada. Tengo otro recado del trabajo hoy. Mismo problema que ayer. Necesitan que vaya a firmar unos documentos en persona a una oficina afiliada. La mentira se estaba volviendo más elaborada, más desesperada. Lo miré, mi expresión un lienzo en blanco. ¿Qué clase de recado, Leandre? Bueno, es complicado. Algo legal. Un problema que no pude resolver por teléfono ayer, dijo evasivamente. Necesito salir un rato. Volveré por la tarde, te lo prometo. Miré a mis padres y a Valeria. No dijeron nada. Simplemente continuaron comiendo sus panqueques, rociándolos con sirope de coco como si fuera lo más normal del mundo. Como si lo hubieran estado esperando. Leandre, dije, mi voz baja y firme, una clara advertencia que él no escuchó. Si me estás mintiendo, dímelo honestamente ahora mismo. Él frunció el ceño, un destello de irritación en sus ojos. Era un mal mentiroso y se estaba enfadando porque yo cuestionara sus malas mentiras. ¿De qué estás hablando? Solo voy a ocuparme de algo del trabajo. ¿Puedes dejarlo, por favor? Mi padre carraspeó ruidosamente. Una táctica de desvío clásica. Aurey, ya es suficiente. Confía en tu esposo. Esta sospecha tuya no es saludable. Así es, coincidió mi madre, su tono agudo y crítico. Siempre esperas lo peor de la gente. Por eso no puedes ser feliz. Cerré la boca,
pero mi resolución se endureció hasta convertirse en una punta afilada como un diamante. Asentí en silencio y terminé mi desayuno. Después de que Leandre me dio un beso de despedida, un rápido y seco beso en la mejilla que se sintió como una ráfaga de aire frío, se fue. Esperé exactamente 10 minutos. Luego me levanté. Voy a hacer algunas compras en Valersville, anuncié a mis padres. Se veían visiblemente aliviados. Oh, esa es una idea encantadora. Diviértete, querida, dijo mi padre. Valeria forzó una sonrisa poco natural. Espero que encuentres algunos buenos recuerdos. Volví a mi habitación, pero no agarré mi bolso de compras. En cambio, me puse unas grandes gafas de diseñador y un sombrero de ala ancha que había comprado en la tienda del hotel. Un disfraz. Se sintió absurdo, como algo sacado de una película. Pero estaba decidida a no ser vista. Cuando salí del vestíbulo del hotel, moviéndome rápido, todavía pude ver la figura de Leandre a lo lejos. Caminaba a paso ligero por el camino de la playa, dirigiéndose hacia una parada de taxis. Me agaché detrás de una gran maceta ornamental con palmeras, mi corazón martillando contra mis costillas, y esperé a que se subiera a un taxi. Cuando su taxi se alejó, salí de mi escondite y rápidamente detuve al siguiente en la fila. Me deslicé en el asiento trasero, el vinilo pegándose a mi piel. Mi voz era cortante y urgente. ¿Ve ese taxi de allá adelante? El amarillo. Sígalo, por favor. El conductor, un anciano havaiano con un rostro bellamente curtido y ojos amables y conocedores, levantó una ceja mientras me miraba por el espejo retrovisor. Seguimiento discreto, señora. ¿Es un problema? Respondí con frialdad, mi paciencia agotada. En absoluto, se encogió de hombros, su comportamiento tranquilo y relajado mientras se incorporaba hábilmente al tráfico. No es raro en Hawái. Es un lugar romántico. Pasan todo tipo de dramas. Usted solo dígame a dónde ir. Seguimos el taxi de Leandre durante unos 20 minutos, dirigiéndonos al norte, lejos de los resorts brillantes y bien cuidados y hacia una parte más tranquila y local de la isla. El paisaje cambió de campos de golf prístinos a una mezcla encantadora de casas pequeñas y exuberante vegetación indómita. Finalmente, el taxi de Leandre se detuvo frente a una pequeña y pintoresca iglesia blanca. Estaba encaramada en una pequeña colina con vistas al brillante océano. Un simple letrero de madera tallada a mano decía, Capilla MC Kenna. Por favor, espere aquí, le dije al conductor, entregándole un fajo de dinero que era más que suficiente para la tarifa y su tiempo. No tardaré. Salí del coche, mis piernas sintiéndose inestables, como si estuvieran hechas de gelatina. Me escondí detrás de un grupo de arbustos de hibisco en flor al otro lado de la calle y observé cómo Leandre, mi esposo, se ajustaba la camisa, se pasaba una mano por el pelo, y subía los escalones y desaparecía dentro de la capilla. Se me cortó la respiración. Este era el momento de la verdad. Cuando él se fue, di un profundo y tembloroso suspiro y crucé la calle. El aire estaba denso con el aroma dulce, casi empalagoso, de la frangipani, una fragancia que supe en ese momento que odiaría por el resto de mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso frenético en mis oídos, un tamborileo de pavor y descubrimiento. Me acerqué sigilosamente por el costado de la prístina iglesia blanca, mis movimientos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa. Me asomé a través de las vidrieras. El cristal de color distorsionaba la vista, pero podía distinguir formas en el interior. Una pequeña reunión de personas. Mis manos temblaban, así que las junté para detenerlas. Encontré una pequeña puerta lateral, ligeramente abierta, probablemente dejada así para captar la brisa marina. Tomando un último aliento entrecortado para armarme de valor, me deslicé silenciosamente y pegué mi cuerpo a la pared fresca y oscura de la entrada. Y la escena que encontré detuvo mi aliento, detuvo mi corazón y destrozó todo mi mundo en un millón de pedazos irreparables. Allí, de pie frente al altar, bañados por la suave luz multicolor que se filtraba a través de la ventana detrás de ellos, estaba Valeria, mi hermana. Vestía un hermoso y sencillo vestido de novia blanco que se adhería a su figura perfecta. Su cabello estaba tejido con pequeñas flores blancas, y de pie junto a ella, con un impecable smoking negro, estaba Leandre, mi esposo.
Se estaban dando la mano, sonriendo a los ojos del otro mientras un hombre que parecía ser un ministro leía de un libro. Y sentados en el primer banco, radiantes con un orgullo casi beato, estaban mis padres. Mi madre, Clara, se estaba secando una lágrima de alegría de la comisura del ojo con un pañuelo de encaje. Mi padre, Augusto, miraba con una sonrisa contenta, como si este fuera el día más feliz de su vida. Me encogí contra la fría pared de piedra, oculta en la tenue luz del nártex. Una ola de mareo me invadió, y tuve que poner una mano contra la pared para mantenerme erguida. Me incliné lo suficiente para escuchar sus voces, transportadas por el aire tranquilo y sagrado de la capilla. Ella no lo sabe, ¿verdad? Era la voz de Valeria, ansiosa y aguda, un susurro infantil que me irritaba los nervios. No te preocupes, relájate, respondió Leandre, apretando su mano. Su voz era un murmullo grave y tranquilizador que yo conocía tan bien. Una voz que me había dicho que me amaba 1000 veces. Una voz que me había prometido atesorarme en la salud y en la enfermedad. No sospecha nada. Es tan despistada, tan absorta en su trabajo, que nunca se dará cuenta. Mi madre soltó una carcajada. Un sonido corto, agudo y feo que profanó el espacio sagrado. La cabeza de Audrey siempre está llena de trabajo y números. No puede ni empezar a imaginar nuestro pequeño y astuto plan. ¿Qué pasa después de la boda?, preguntó mi padre, Augusto, su voz práctica. La voz de Leandre se volvió fría, calculadora. La voz de un analista, no de un amante, un tono que nunca antes había escuchado. Primero, pediré el divorcio. Jugaré a ser la víctima. Diré que nos hemos distanciado, que su carrera siempre fue primero. Su orgullo es tan grande que cederá sin una pelea pública solo para que termine rápido. Nuestro acuerdo prenupcial es débil, Lorraine le advirtió sobre eso. Obtendremos al menos la mitad de los activos líquidos de Audrey. Su cartera vale millones. Luego nos mudaremos a Nueva York, añadió Valeria, su voz excitada por la alegría. Siempre he querido vivir en Manhattan. Y no tendremos que preocuparnos por nuestra vejez, dijo mi madre felizmente. Audrey no nos abandonará ni después de un divorcio. Es demasiado cumplidora. Se sentirá culpable y seguirá pagando la hipoteca de nuestra casa. Estaremos seguros. Cuando su nuevo matrimonio con Valeria se haga público, dañará la reputación de Audrey en su empresa, añadió mi padre, con una crueldad satisfecha en su voz. Un escándalo como ese, ser engañada con su propia hermana. Estará humillada. No podrá resistirse a nuestras demandas. Entonces mi cuerpo temblaba sin control, un violento terremoto silencioso. Pero mis ojos estaban fríos y claros. La analista dentro de mí, la parte que prospera en la crisis, tomó el control. Lenta y cuidadosamente levanté mi smartphone de mi bolso. Mis movimientos eran fluidos, silenciosos. Puse a grabar la nota de voz. Luego cambié a la cámara y, a través de un pequeño hueco entre una estatua y un pilar, comencé a filmar. Hice zoom en sus rostros sonrientes y traicioneros mientras intercambiaban votos que no tenían derecho a hacer. ¿Qué creen que está haciendo Audrey ahora mismo?, preguntó Valeria con una risita maliciosa. Leandre se encogió de hombros, una sonrisa burlona en sus labios. Probablemente sentada ociosamente junto a la piscina del hotel, preocupándose por mi emergencia de trabajo. Cree que es muy lista, pero en realidad es fácil de engañar. Por eso me casé con ella, por su salario y su herencia eventual de sus abuelos. Ella era una inversión y ahora es hora de que esa inversión dé frutos. Una furia fría y pura, diferente a todo lo que había sentido, se extendió por mi corazón, congelando el dolor al rojo vivo. Pero ninguna emoción se mostró en mi rostro. Mi mente ya estaba trabajando, calculando, planeando mi próximo movimiento. No tenía ni idea de con quién se habían metido. Estaban a punto de aprenderlo. Me quedé 5 minutos más. Mi teléfono se mantuvo tan firme como la mano de un cirujano. Capturé cada voto, cada mentira. Filmé cómo intercambiaban las sencillas alianzas de oro que probablemente habían comprado con mi dinero. Filmé cómo compartían un beso en el altar, una parodia grotesca de un momento sagrado. Filmé a mis padres, Augusto y Clara,
aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Una vez que estuve segura de haber reunido pruebas más que suficientes, innegables, irrefutables, legalmente condenatorias de su conspiración, me deslicé silenciosamente de vuelta por la puerta lateral. El dulce y empalagoso aroma de la frangipani me golpeó de nuevo y sentí una ola de náuseas. Bajé los escalones de piedra, mis pasos firmes y medidos, y crucé la calle. El taxista me vio venir y encendió el motor. Me metí en el asiento trasero y cerré la puerta con un suave clic. Por favor, lléveme de vuelta al hotel, dije. Mi voz estaba tranquila, extrañamente tranquila. ¿Está bien, señora?, preguntó el conductor, sus amables ojos mirándome en el espejo retrovisor con genuina preocupación. Se ve pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sí, respondí, mi voz desprovista de cualquier temblor, cualquier indicio del cataclismo que acababa de ocurrir. Estoy bien. Miré por la ventana los palmeras que pasaban, el cielo azul brillante que parecía burlarse de la oscuridad que acababa de consumir mi vida. Solo necesito hacer algunos cambios significativos en mis planes de vida. Él asintió, sintiendo que no debía hacer más preguntas. Condujimos el resto del camino en silencio. En mi mente, el dolor ya se estaba cristalizando, transformándose. La parte blanda y herida de mí, la esposa amorosa y la hija hermosa, había muerto en esa iglesia. Y en su lugar, algo más estaban haciendo. Algo duro, afilado y poderoso. Pensaron que era una tonta. Pensaron que era una alcancía. Pensaron que me desmoronaría y lloraría. Me habían subestimado. No tenían idea de que la misma mente que podía predecir el auge y la caída de los mercados bursátiles mundiales también podía orquestar una caída de un tipo muy diferente y muy personal. Acababan de hacer la peor inversión de sus vidas. Y yo estaba a punto de hacerles pagar el total. Si has escuchado hasta aquí, significaría mucho para mí si pudieras darle me gusta a este vídeo y simplemente comentar el número 1 abajo. Me hace saber que todavía estás en este viaje conmigo. Tu apoyo es un gran aliento para mí. Así que, por favor, comenta con un 1 para que pueda verte. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después. De vuelta en el hotel, caminé por el opulento vestíbulo, mi postura perfecta, mi expresión serena. Asentí cortésmente al conserje que me saludó por mi nombre. Tomé el ascensor de cristal hasta nuestro piso, mi reflejo un fantasma pálido y determinado. Entré en nuestra suite y cerré la puerta con un clic decidido. Por un momento, simplemente me quedé allí en la entrada, el silencio de la habitación presionándome. Miré la cama quínsice con sus sábanas blancas prístinas, la cama que había compartido con ese monstruo. Vi su ropa derramándose de su maleta abierta en el tendedero, una descarada camisa hawaiana que había comprado ayer, y no sentí nada. El dolor era un zumbido distante completamente anulado por una sensación fría y clara de propósito. El momento de las lágrimas y la angustia vendría después. Quizás ahora era el momento de la acción. Me acerqué al escritorio, me senté y abrí mi laptop. Mis dedos volaron sobre el teclado, mis movimientos eficientes y precisos. No hubo vacilación. Sabía exactamente lo que había que hacer. El primer correo electrónico era para mi abogada, Lorena Vázquez. Habíamos sido amigas desde la universidad, y ella era la abogada de divorcios más aguda y despiadada de Boston. Odiaba a los matones y a los tramposos. Era perfecta. Asunto: acción legal urgente requerida Williams contra Montgomery. Lorena. Necesito asesoramiento legal urgente y acción inmediata. Tengo evidencia de vídeo y audio irrefutable de mi esposo, Leandre Williams, intentando cometer bigamia con mi hermana Valeria Montgomery. También tengo evidencia de una conspiración entre Leandre, Valeria y mis padres, Augusto y Clara Montgomery, para defraudarme de mis activos tras un divorcio planeado. Por favor, revisa los archivos cifrados adjuntos de inmediato. Prepara los procedimientos de divorcio en los términos más favorables posibles. Quiero dejarlo sin nada más que la ropa que lleva puesta. Además, por favor, aconséjame sobre el método legal más rápido para cesar todo apoyo financiero a mis padres. Te llamaré desde una línea segura mañana a las 9 de la mañana hora estándar del este para discutir la estrategia. Atentamente. Ore. Creé una carpeta cifrada,
subí los archivos condenatorios de mi teléfono y la adjunté. Clic, enviar. El siguiente correo electrónico era para mi banquero privado, un hombre tranquilo y meticuloso llamado Tomás Vidal, que había administrado mi cartera durante casi una década. Asunto, urgente y confidencial. Asegurar todos los activos inmediatamente. Tomás. Efectivo de inmediato, necesito que ejecute lo siguiente. Primero, mueva todos los activos, acciones, bonos y efectivo líquido, actualmente a mi nombre o en cuentas conjuntas a nuevas cuentas individuales separadas, accesibles solo por mí. Segundo, congele todas las tarjetas de crédito conjuntas y líneas de crédito. Tercero, prepare toda la documentación necesaria para iniciar la venta inmediata de nuestra residencia principal. Tengo motivos para creer que mi esposo es un riesgo financiero significativo. Estaré en su oficina el lunes para firmar todo el papeleo necesario. La discreción es primordial. Aurey Montgomery. Clic, enviar. Finalmente, envié un correo electrónico al jefe de recursos humanos de mi empresa. Asunto, regreso anticipado de vacaciones. Lisa. Debido a una grave emergencia familiar personal, debo regresar de mis vacaciones antes de lo planeado. Reservé el vuelo de regreso a Boston esta noche. Estaré de vuelta en la oficina, reanudando mis funciones normales este próximo lunes. Gracias por su comprensión. Ore. Clic, enviar. Después de enviar los correos electrónicos, abrí mi maleta y comencé a empacar. Me moví con una eficiencia mecánica y distante. Solo doblé mi propia ropa, tomé mis propios artículos de tocador, mis libros, mi laptop. No toqué ninguna de sus pertenencias. Vi una foto enmarcada de nosotros de nuestro primer aniversario. Estábamos sonriendo, felices. La recogí, miré el rostro del hombre que había amado y sentí un destello de algo. Lástima quizás por la mujer que solía ser. Puse la foto boca abajo sobre la mesa. Mientras empacaba, sonreí en silencio, un estiramiento sin humor de mis labios. No conocían a la verdadera yo. Solo conocían la versión de mí que les permitía ver, la hija hermosa, la esposa amorosa y generosa. No tenían ni idea de la analista tranquila y calculadora que podía liquidar un activo tóxico fallido sin un momento de vacilación. Y eso era exactamente en lo que se habían convertido todos ellos. Un activo tóxico. Elegiste a la persona equivocada para cruzar, susurré a la habitación vacía y silenciosa, dándole la espalda al hermoso océano de Maui visible desde la ventana. Dejaré una nota corta en la recepción dirigida a mi familia. Tuve que irme temprano por una emergencia de negocios urgente. Disfruten el resto de sus vacaciones. Eso fue todo. Solo ese mensaje frío, simple y plausible. Que tengan su luna de miel. El mundo real los estaría esperando cuando regresaran. El vuelo de regreso a Boston fue una burbuja de tiempo extraña y surrealista. Mientras otros pasajeros dormían o veían películas, yo me senté con un bloc de notas y un bolígrafo, mi laptop abierta sobre la mesa. No descansé. Miré por la ventana hacia el mar de nubes negro tinta interminable y endurecí mi corazón, formulando meticulosamente cada paso de mi ataque multifacético. Esto no era solo una represalia emocional. Era una aniquilación estratégica, y no dejaría piedra sin remover. Al llegar a mi casa en Boston, ni siquiera me detuve a dormir. Me di una ducha, me puse uno de mis trajes de negocios más imponentes y me dirigí directamente a la oficina de Lorena Vázquez en el centro. Ella me estaba esperando, con un archivo abierto en su escritorio y una mirada de fría furia en sus ojos. Aurey, he visto los archivos, dijo, su voz tensa por el enojo en mi nombre. Llevo 20 años haciendo esto, y pensé que lo había visto todo. Esto es monstruoso. Esto no es solo infidelidad. Esto es una conspiración premeditada y calculada para cometer fraude. Podemos aniquilarlo. Bien, dije con calma, tomando el asiento frente a ella. Ese es el plan. Aniquilación. ¿Cuáles son nuestros primeros pasos? Durante las siguientes 2 horas, trazamos la estrategia en una gran pizarra blanca en su oficina. Discutimos activos, acciones, escrituras de propiedad y precedentes legales. Lorena era brillante, sugiriendo vías que yo ni siquiera había considerado.
Tu acuerdo prenupcial es débil, tal como él dijo, confirmó. Pero su comportamiento fraudulento y el intento de bigamia lo vuelven casi irrelevante. Podemos argumentar una distribución completamente inequitativa de los activos basándonos en su conducta atroz. Luego, ejecuté las instrucciones que le había dado a mi banquero. Pasé una hora en el banco firmando un documento tras otro. Se cortó el acceso a todas las cuentas conjuntas. Mis activos, mi salario, todo mi mundo financiero, se trasladaron a una serie de fideicomisos y nuevas cuentas, una fortaleza que Leandre y mi familia nunca podrían tocar. El precio por intentar arruinar mi vida sería alto. Luego vinieron los transportistas. Me reuní con ellos en la casa esa tarde. Eran un equipo de 4 hombres fuertes y silenciosos. Mis instrucciones eran simples. Lleven las fotos, los muebles, la colección de arte, le dije al capataz. Lleven las alfombras, las lámparas, los electrodomésticos de la cocina. Lleven todo lo comprado en los últimos 3 años. Yo tengo los recibos, lo cual era, por supuesto, casi todo. Dejen solo los artículos que el señor Williams trajo a este matrimonio por sí mismo. El capataz, un hombre grande con ojos amables, me miró con un destello de comprensión y simpatía. Sí, señora, dijo en voz baja. Durante las siguientes 5 horas, observé cómo mi vida matrimonial era envuelta en mantas, metida en cajas y cargada en un camión. La casa se volvía cada vez más cavernosa, los ecos de sus pasos resonaban más fuerte en las habitaciones vacías. Cuando terminaron, casi no quedaba nada. Una lámpara de lectura barata y hundida junto a su lado de la cama, un sillón viejo y feo que trajo de su apartamento de soltero. Una caja de sus libros de bolsillo viejos. Eso era todo. Su contribución total a nuestro hogar. Después de que los transportistas se fueron, caminé por las habitaciones huecas y silenciosas. Fui al garaje y encontré una lata de pintura en aerosol roja que había comprado de camino desde el aeropuerto. En la pared grande y vacía de la sala de estar, donde solía colgar un ridículamente grande retrato de boda, escribí una sola palabra con letras grandes, furiosas y chorreantes: mentirosos. El siseo de la lata y el olor acre de la pintura se sintieron extrañamente satisfactorios. Un grito primario hecho visible. Finalmente, me senté en la hora vacía encimera de la cocina y saqué una carpeta que había guardado bajo llave en una caja de seguridad durante años. Era mi póliza de seguro, la que había rezado no tener que usar nunca. Mis padres, a pesar de toda su fanfarronería sobre su reputación, tenían un armario lleno de esqueletos. El romance de mi padre con una mujer de su antigua oficina. El hábito de mi madre de malversar fondos de la caridad local que dirigía. Su largo historial de evasión creativa de impuestos. Tenía los correos electrónicos, los documentos, la prueba. Había guardado sus secretos por un sentido equivocado de lealtad familiar. Esa lealtad estaba ahora muerta. Así como a ustedes no les importó mi reputación, le dije a la casa vacía, a mí no me importará la suya. Compilé todo en una carpeta nítida y condenatoria. Al día siguiente, firmé los documentos finales con el agente inmobiliario para poner la casa a la venta rápidamente. Quiero estar libre de este lugar de traición tan pronto como sea posible, le dije. Cuando todas las preparaciones estuvieron completas, trasladé mis pertenencias esenciales a un nuevo, elegante y ferozmente privado apartamento en el centro que ya había alquilado. No le dije a nadie mi nueva dirección. Borré por completo mis rastros de mi vida anterior. Y entonces esperé. Esperé el día en que la feliz pareja y su sección de vítores regresaran del paraíso. Ese día estaba en el trabajo. Estaba en medio de una reunión de alto nivel discutiendo proyecciones de mercado, mi enfoque absoluto. Sentí un tranquilo zumbido de poder, de control, una sensación que había faltado en mi vida personal durante demasiado tiempo. Le había instruido a Lorena que me enviara un mensaje de texto en el momento en que llegaran. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró silenciosamente sobre la mesa. Miré hacia abajo. Están aquí. El espectáculo está a punto de comenzar. Tomé un sorbo lento de agua, una pequeña sonrisa fría curvando mis labios, y luego volví a centrarme en la presentación. Cuando Leandre, Valeria y mis padres,
todos bronceados y riendo por sus prolongadas vacaciones hawaianas, llegaron a la casa. La primera señal de que algo andaba mal fue el cartel de venta forzada en el césped delantero. No cualquier cartel, sino uno con una gran pancarta de venta pendiente pegada encima. Su risa se extinguió. Confundidos, usaron la llave de Leandre para abrir la puerta principal. Lo primero que vieron fue el vestíbulo cavernoso y vacío y la única y furiosa palabra roja gritándoles desde la pared de la sala de estar: mentirosos. Con cautela, como si entraran en una casa embrujada, procedieron a la sala de estar vacía. El eco de sus pasos rebotaba en las paredes desnudas. En el centro absoluto del vasto suelo yermo, solo quedó una mesa pesada de madera, una isla en un mar de vacío. Sobre ella, documentos de divorcio y una pila gruesa de documentos financieros estaban dispuestos en un montón ordenado, y de pie junto a la mesa, vestido con un impecable y caro traje gris oscuro con una expresión fría e impasible, estaba Lorena Vázquez. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Audrey? Preguntó Leandre, su voz una mezcla de confusión y pánico. Lorena explicó con calma, su voz clara y precisa, cortando el silencio atónito. La señorita Audrey Montgomery lo sabe todo, dijo, usando deliberadamente mi apellido de soltera, incluida la ceremonia en Hawái. Levantó una tableta, sus movimientos sin prisas. Presionó reproducir. El vídeo que había tomado en la capilla llenó la pantalla, el audio de sus votos traicioneros y sus susurros conspirativos resonando inquietantemente en la casa vacía. El color desapareció del rostro de Valeria. Parecía que iba a vomitar. Mis padres estaban completamente sin palabras, con la boca abierta por la incredulidad. ¿Dónde está? Preguntó Leandre frenéticamente, su voz quebrándose. Necesito hablar con ella. Esto es un malentendido. No hay ningún malentendido, replicó Lorena fríamente, pausando el vídeo. Y ya no tiene el privilegio de hablar con la señorita Montgomery. Ella me ha instruido para manejar toda la comunicación. No regresará a sus vidas. Este es su encuentro final. Señaló la pila de documentos sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio. La señorita Montgomery presenta cargos por adulterio y fraude. En la mesa también encontrarán extractos bancarios que muestran que todas las cuentas conjuntas han sido cerradas y que todos los activos personales de la señorita Montgomery han sido asegurados. Esta es una respuesta legítima e inmediata a sus actos fraudulentos. Luego dirigió su mirada fría a mis padres. También encontrarán documentos aquí que formalizan el cese de todo apoyo financiero. La señorita Montgomery ya no pagará su hipoteca, sus facturas médicas, ni complementará sus ingresos. Esa asistencia ha terminado permanentemente. Dejó que eso se asentara antes de continuar. Además, se han hecho arreglos para que cierta información sobre sus deudas ocultas y actividades económicas cuestionables se haga pública en su comunidad si disputan algo de esto. Tengo una carpeta aquí, dijo, tocando una gruesa carpeta manila sobre la mesa que detalla sus incorrecciones con el fondo de caridad y su historial de evasión fiscal. Está compilada y lista para ser entregada al IRS y al fiscal del distrito. Sin embargo, la divulgación de esta información, hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire, puede cambiar dependiendo de su cooperación total e inmediata. Luego se volvió hacia los recién casados horrorizados. En cuanto a su matrimonio, por supuesto que es legalmente inválido. La bigamia de una persona casada no se reconoce en este estado. De hecho, añadió, su voz bajando ligeramente, es un acto que puede estar sujeto a sanciones penales, incluido tiempo en la cárcel. La sangre se drenó por completo del rostro de Leandre. Parecía que iba a colapsar. Quiero hablar con Audrey, finalmente gimoteó mi madre, su voz temblorosa. Es nuestra hija. No puede hacernos esto. Desafortunadamente, ella ya no los considera sus padres, respondió Lorena con naturalidad. Permítanme transmitirle sus palabras exactas, el lazo de sangre es una coincidencia, pero la traición es una elección. Ustedes tomaron su elección. Ahora yo tomo la mía. Leandre finalmente encontró su voz, tartamudeando con una ira débil y patética. No dejaré que se salga con la suya. Tengo derechos. Lucharé contra este divorcio. Sobre ese punto,
Por favor mire esto, dijo Lorena, sacando un último documento de su maletín. Es una carta oficial, un aviso del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, copiado al jefe de cumplimiento de su banco. Se ha presentado una consulta oficial con su empleador, señor Williams, informando que hay serias dudas sobre su integridad, carácter y posible conducta criminal. Su puesto en el banco, y de hecho, toda su carrera en finanzas, ahora está en peligro, le informó Lorena con calma. Si elige luchar contra este divorcio de alguna manera, la señorita Montgomery está preparada para publicar toda la evidencia que vio en esta tableta a los medios. La elección es suya. Mientras estaban allí, completamente destrozados y derrotados, 2 guardias de seguridad uniformados que yo había contratado aparecieron silenciosamente en la puerta principal. Lorena les hizo un gesto. Estos caballeros los escoltarán mientras recogen cualquier pertenencia personal que crean que todavía está en las instalaciones. Tienen 24 horas para desalojar la propiedad. La casa está bajo contrato y los nuevos propietarios tomarán posesión la próxima semana. Su gran plan, todo su futuro construido sobre mi dinero y mi corazón, se había desmoronado en un instante. Se quedaron sin nada más que la ropa que llevaban puesta y las consecuencias de su propia codicia y traición sin fondo. Pasaron 2 años. La vista desde mi nueva oficina era aún más espectacular. Ahora era vicepresidenta de una importante firma de inversiones en Manhattan, habiendo aceptado una lucrativa promoción y transferencia. El horizonte de la ciudad, un impresionante panorama de ambición y luz, era visible desde las ventanas de suelo a techo de mi oficina esquinera. Era un recordatorio diario de mi nueva vida, una vida que había construido para mí en mis propios términos. Mi nombre era Aurey Montgomery de nuevo, y se sentía maravilloso. En mi pulido escritorio de caoba, había fotos mías riendo con nuevos amigos, mujeres leales y divertidas. En la pared, certificados que honraban mis logros profesionales. El dolor del pasado no había desaparecido de la noche a la mañana. Había dejado cicatrices. Durante el primer año, pasé tiempo con un maravilloso consejero psicológico una vez a la semana. Hablamos de los años de manipulación emocional de mi familia, el profundo shock de la traición. Ella me ayudó a entender que sus acciones eran un reflejo de su propia fragilidad, no una medida de mi valor. Me ayudó a aprender a confiar de nuevo, comenzando por confiar en mí misma. La verdadera fuerza, había escrito en mi diario después de una sesión, es tener el coraje de defenderte, incluso si estás de pie sola. Una tarde, hubo un suave golpe en la puerta de mi oficina. Adelante, respondí, levantando la vista de un informe. Un hombre con una sonrisa cálida y arrugada y ojos amables asomó la cabeza. Solo vine a confirmar nuestra cita para almorzar antes de la gran reunión de la Junta. Russell Croft me sonrió. Era profesor titular de Historia Económica en la Universidad de Columbia. Un hombre brillante, divertido y profundamente gentil a quien conocí en un seminario de inversión hace un año. Comenzaron con un café, que se convirtió en cena, que se convirtió en fines de semana explorando la ciudad. Ahora era mi pareja. Por supuesto, no lo he olvidado, le devolví la sonrisa, el gesto sintiéndose fácil y natural. Su presencia trajo una sensación de paz y estabilidad a mi vida que nunca antes había conocido. Me amaba por mi mente, por mi ingenio agudo, por mi resiliencia. Nunca preguntó por mis finanzas. Con él, me sentí vista, atesorada por quien soy, no por lo que tengo. Ese fin de semana, organicé una barbacoa en el jardín de mi nueva casa en un tranquilo y frondoso suburbio fuera de la ciudad. No era una mansión, pero era mía, llena de luz, risas y buena comida. A mi alrededor estaban las personas que había elegido como mi familia, mis amigos leales, colegas respetados y Russell, que estaba a mi lado, su mano descansando suave y tranquilizadora en la parte baja de mi espalda. Hagamos un brindis, dije, levantando mi copa de champán, las burbujas brillando bajo el sol de la tarde. Por los nuevos capítulos, por las familias elegidas, y por el coraje de elegir tu propia felicidad. Todos vitorearon, sus voces un cálido coro de afecto. Mientras miraba sus rostros sonrientes, finalmente entendí una verdad profunda. La verdadera familia no se trata de lazos de sangre o apellidos compartidos. Se trata de las relaciones que construyes, aquellas en las que las personas te respetan, te apoyan y celebran tu valor incondicionalmente. Antes de ir a ese almuerzo que cambiaría mi vida con Russell,
Estaba limpiando mi escritorio y había encontrado un pequeño recorte de periódico de un suburbio de Chicago, enviado por un viejo amigo de la universidad que vivía allí. No lo guardé por malicia, sino como un recordatorio tranquilo y sombrío. No era un artículo grande, solo unos pocos párrafos en la sección de noticias locales. Detallaba la dura e implacable realidad que mi familia anterior ahora enfrentaba. Se habían mudado a un sombrío suburbio de Chicago para escapar de su vergüenza y sus acreedores. Leandre nunca se había recuperado profesionalmente. Su reputación en la industria bancaria, tan unida, estaba destruida. El artículo mencionaba que fue visto por última vez trabajando en un trabajo de bajos salarios como gerente de turno en una gran tienda. Una foto lo mostraba con un traje barato, su rostro cansado y derrotado. Valeria, su belleza alguna vez vibrante ahora desvanecida y nublada por el cansancio y el arrepentimiento, trabajaba como cajera de supermercado para llegar a fin de mes. ¿En qué estábamos pensando entonces?, le preguntó a un antiguo amigo que habló con el periódico. Fue como una fantasía. Y luego la fantasía terminó. Mis padres se habían enfrentado a su propia dura realidad. Habiendo perdido mi apoyo financiero, se habían declarado en bancarrota. Vendieron su casa para cubrir sus deudas y ahora vivían en un pequeño apartamento subsidiado por el gobierno para personas mayores. Su reputación social se había derrumbado por completo después de que sus secretos se filtraran discretamente dentro de su comunidad. Los antiguos amigos se habían distanciado. Se enfrentaban a una vejez solitaria y amarga, una prisión construida por ellos mismos, ladrillo a ladrillo con su propia codicia. No los había perdonado por completo. No sé si alguna vez lo haré. El perdón es algo complejo, pero la ira, el ardor que me había alimentado, se había enfriado en una resolución tranquila. Había aprendido de su traición. Me había vuelto más fuerte, más sabia y más perspicaz. Había aprendido que puedes, y debes, elegir caminar por la vida con personas que conocen tu valor y lo respetan. Mientras Russell me apretaba la mano bajo la mesa en el almuerzo ese día, nuestra conversación fluyendo fácilmente desde la teoría económica hasta los planes para el fin de semana, sonreí. Una sonrisa real y genuina que llegaba a mis ojos. Los lazos de sangre son una coincidencia. Los lazos reales, los que importan, son una elección. Mi nueva vida comenzó en el momento en que elegí conocer mi propio valor, exigir respeto y construir relaciones genuinas y honestas. De las cenizas de una traición devastadora, había encontrado no solo venganza, sino algo mucho más valioso, mucho más duradero, la felicidad verdadera y una paz que nunca creí posible.